Buen día, mi nombre es Dylan Ovaldía, estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia, y en esta presentación se abarcarán temas de suma importancia en los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. El propósito principal de dicho ensayo será tener una perspectiva sobre cómo el miedo hacia el virus COVID-19 se ha normalizado y cómo dicho miedo se ha convertido en una forma de control social hacia la población de nuestro país. Como primer objetivo, identificaremos cómo el discurso social se fundamenta en el miedo de la población costarricense. Empezaremos con el discurso único, el cual consiste en el bombardeo mediático que con la aparición del virus la realidad parece haber sido arrasada y todos los problemas ceden su lugar en una situación insostenible. Así, por ejemplo, del resto de las enfermedades en el ámbito local y nacional se sabe poco o nada. Ya, en el medio de ese silencio, los padecimientos cardiovasculares parecen haberse apaciguado, pese a que continúan siendo la causa principal de muerte en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2015, que son sus datos más recientes, fallecieron 17.5 millones de personas. También las enfermedades pulmonares crónicas pueden causar su probabilidad de enfermarse brevemente a causa del virus COVID-19. Estas enfermedades pueden incluir asma, si es moderada a grave, así como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que incluye enfisema y bronquitis crónica. Tener tejido pulmonar dañado o cicatrizado, como enfermedad pulmonar intersticial, incluiría la fibrosis pulmonar idiopática, diabetes tipo 1 y 2, demencia u otras afectaciones neurológicas. También las enfermedades anteriormente descritas son algunas de las cuales se han descrito y comprobado que las personas que las padezcan tienen altas probabilidades de complicaciones si llegaran a contraer el virus de COVID-19. Las contradicciones en relación con la posibilidad de que hubiese ocurrido una violación a la privacidad de los datos de los costarricenses se dio casi de inmediato, mientras el discurso central del coronavirus se esparcía por todos los rincones de la patria. De ahí que el ensayista francés Lévy dijo que el punto clave es crear conciencia de la forma en la que la humanidad ha enfrentado este reto, para que se empiecen a dilucidar las consecuencias de este laberinto en que se ha convertido el virus al planeta Tierra. Como segundo discurso tenemos al discurso manipulado. En el caso costarricense se ha dado una mezcla de discursos que van desde la oscuridad a la transformación del asunto médico y en uno mediático y político. Así, el conteo de los casos y las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Carlos Alvarado pasaron a un segundo plano en el interés de la población. De esta manera, el fondo, que es lo capital de todo lo relacionado con el COVID-19, empezó a ser sustituido por la forma. Los tecnicismos y la escasa capacidad comunicativa de los voceros gubernamentales empezaron a jugar un rol protagónico, en contra de lo que demandaba la realidad y la emergencia. Uno de los primeros que puso el grito al cielo sobre ese proceder fue Pablo Salazar Carvajal, escritor y profesor de Derecho en la Universidad de Costa Rica, quien en el artículo, en palabras del ministro, cuestionó las formas comunicativas para conectar con los ciudadanos. Como segundo tema, identificaremos cómo el miedo se ha normalizado con las medidas de control implementadas por el gobierno y sus efectos en la población en tiempo de COVID-19. En los medios de comunicación observamos la internacionalidad en dos niveles. El primero, la búsqueda incesante por desconfigurar las fuentes de información y divulgación, cuyo objetivo es monopolizar los canales efectivos por donde se transita la voz pública y la imposición de discursos alarmistas falsos. Segundo, atender el asunto del sujeto en dos momentos. Uno, desmantelizarlo a través de la guerra de la cuarta generación, como le denomina Freitas. La desimbolización del objeto acorde con las necesidades y exigencias del nuevo mapa social que impulsó el control férreo de la capital financiero en la orbe. Los dos ejes transversales han configurado el orden social
y generando nuevas conflictividades en el ámbito subjetivo, fundamentalmente en los sujetos jóvenes, quienes desechan la observación como cauce para alimentar el pensamiento, descartan la evidencia primera y por ende el carácter de realidad externa que posee para condicionar al individuo, eliminan toda acción conjunta por naturaleza dialogante y prefiere el acto compulsivo, súbito y corto circuncidante para resolver sus problemas. Los ejes transversales descritos proponen a la sociedad confrontaciones subjetivas, alejadas de la lucha de clases como el objeto de opacar la realidad que nos envuelve. La imagen se impone ante el discurso para romper la debilidad del lazo social existente. Difiere por tiempo indeterminado la cimentación de nuevas comunidades y el fortalecimiento de las existentes con la intención de fragmentar los núcleos hasta ahora resistentes en la sociedad. El miedo sembrado es similar a la anestesia prolongada y es desatado por los medios a través del ensueño, farsa y ficción que le imponen los propietarios de las televisoras y cadenas comunicacionales en común acuerdo con empresarios connotados de diversas industrias y banca, cuando sus inversores guardan algún riesgo devenido en la sociedad movilizadora. Por lo anterior, el alarmismo es parte de una cadena del miedo, fundamento del clima social construido socialmente por los medios para atender y desestructurar la vida cotidiana. Sabedores son de los efectos nocivos del miedo, porque su aplicación inmovilizadora, la acción colectiva y las reacciones endopáticas conspiran contra la realidad, manipula las mentes y fragmenta a los colectivos por la ruptura del lazo social reemplazado en esos instantes por la información mediática. ¿Qué efectos causa el miedo en la población? Según va pasando el tiempo, se van conociendo más consecuencias del COVID-19. Por eso, es necesario hacerles frente y estar preparado en ellas. Y una de las principales consecuencias que ha tenido esta pandemia han sido los efectos psicológicos en la población, como ansiedad, depresión, miedo, estrés, considerándose efectos directos e indirectos de la propia enfermedad y el confinamiento. Somatización ante el COVID-19. Entre las diferentes consecuencias psicopatológicas causadas en la población por la pandemia COVID-19 se encuentra el problema de la somatización. Sin embargo, es preciso diferenciar lo psicosomático de la hipocondría, que es un miedo excesivo a enfermar, y estaba identificado ya desde hace mucho tiempo cuando hablábamos de somatización. Nos referimos a las manifestaciones físicas que pueden presentar una persona por un problema psicológico. Se considera así cuando estos síntomas se presentan por problemas psicológicos y no por el COVID-19, siendo principalmente por problemas de ansiedad. Para desarrollar el trastorno de somatización y manifestar síntomas somáticos debe darse una influencia de un factor ambiental, y durante esta pandemia de COVID-19 se dieron muchos: emergencia sanitaria, información excesiva, miedo colectivo, contagios agresivos en todos los países, llevando ansiedad a ciertas personas y aquí experimentar síntomas de COVID-19. También la gran cantidad de información, la sobreexposición a la información sobre este coronavirus se considera que está detrás de estas manifestaciones psicosomáticas, pues al sobreexponerse a las noticias, alertas sanitarias, pandemia, contagios abruptos de COVID-19, información sobre padecimiento y sus manifestaciones, la mortalidad lleva a las personas con hipocondría y cierta población en general a una gran vulnerabilidad. Como tercer punto, vamos a describir el papel de los medios en la normalización del miedo en tiempos de COVID. Los medios de comunicación en la era de la globalización se desnaturalizaron
abandonaron su función informativa e ingresaron a ser parte del engranaje del ejercicio del poder, donde su papel de eje desordenador de las subjetividades colectivas siembra angustia, miedo, terror y criminaliza las acciones populares de la ciudadanía emergente. Los programas y lenguajes de los medios de comunicación producen miedo y construyen el imaginario social, la idea de un enemigo oculto que vulnera la seguridad personal y pone en riesgo el patrimonio familiar. De ahí que la angustia, miedo y temor son tres escenarios que articulan la nueva estrategia del Estado para estar presente y el subconsciente colectivo de los ciudadanos. Los medios de comunicación, vehículo eficaz en la era de la relación mediática, son prácticos porque reemplazan el discurso por la imagen, cuyo impacto es mayor porque queda registrado en la mente, provocan incertidumbre con el miedo y temor, que son respuestas específicas ante una amenaza interna o externa, percibida por el sujeto de manera permanente y se convierte en un efecto crónico al percibirse como un estado permanente en la vida cotidiana, no solo de los afectados directamente, sino por los que conviven y son parte del segmento social donde se inscribe el sujeto. Los medios de comunicación son los nuevos forjadores de opinión pública, entendida como el conocimiento colectivo resultante de la acción combinada de los diversos medios de comunicación efectivamente utilizados en cada época y lugar. El clima forjado está vestido de opacidad, le imprimen colores imprevisibles y contingentes, difíciles de aprender. A pesar de ser una construcción social, no construye la realidad, define y redefine desde la exterioridad, lo cual nos indica la mayoría de veces que la opinión pública es un invento, es la desconfiguración y la ignorancia de la evidencia primera o realidad social. La opinión pública desata el clima de opinión ambiente a la sociedad contemporánea y mediática caracterizada por su perfil enrevesado, fútil, impreciso, fortuito, pero pretencioso por insistir en explicar en qué consiste el mundo exterior. Desde el principio de la pandemia, los medios de comunicación han desempeñado un rol importante para informar sobre temas relevantes a la población, pero también han ido en aumento las llamadas fake news o bulos sobre este tema. Este fenómeno no es nuevo. La infoxicación como fenómeno social significa la circulación de más información para procesar de la que humanamente se puede, y si a esto se le añade las noticias falsas, se puede comprobar que la población mundial está constantemente bombardeada de información adecuada o no. Ahora nos encontramos ante una pandemia informativa de COVID-19, que es lo que se denomina infodemia, definiéndola como la información asociada con el miedo, especulación y rumores, amplificada y transmitida rápidamente por las modernas tecnologías de la información y que afecta negativamente a la economía, la política y la seguridad de manera desproporcional a la realidad. Las redes sociales y la televisión fueron identificadas como los medios que generaban más miedo y exageración. Lo que más se necesita durante este periodo de incertidumbre es la rápida difusión de información fidedigna, identificación transparente de los casos, intercambio de datos, comunicación sin trabas e investigación revisada por homólogos. Puede que no haya manera de prevenir una pandemia como el COVID-19 en este tiempo globalizado, pero la información verificada es la prevención más eficaz contra la enfermedad del pánico.